Saludos, humanos bellos y a los demás también. Bienvenidos a Diversión con Noxis con el enseñante Ronald Contreras. Y nos encontraríamos en el episodio sobre la exopolítica, que creo que es la parte 4 ya. Y partiré haciendo una especie de pequeña recopilación, y aquí hice una suerte de mapa mundi, en donde, para poder ir ubicando todo esto que fue pasando. Entonces, partiríamos hace 600 millones de años, cuando llegan estas cuatro agrupaciones que fueron asignadas para sembrar de vida nuestro planeta, que serían los Aolianos, los Eremis, los Reticulum y los Ayaplianos, que fue lo que le dio el origen al proyecto T. Pasó el tiempo y bueno, nuestro planeta era visitado, era muy visitado, había mucha gente de muchos lados que llegaba para acá. Tuvimos este conflicto por la gente de Alción que venía a buscar cobre y los Dracos se dieron cuenta de que nuestro planeta existía. Cuando los felinos se dieron cuenta de que los Dracos venían para acá, que podían destruir el proyecto, deciden dotar de quinta, no, en realidad no era quinta, no, bueno, éramos espíritus de cuarta y quinta conciencia en ese tiempo, de dotar de un cuerpo capaz de soportar los siete chakras a un homínido, que sería en este caso, se podría decir que somos parientes de los simios, de los lemures, de los marsupiales. Todos venimos del mismo animal, pero nosotros fuimos una quinta familia que se fue para otro lado. Esta evolución que tuvo este animalito no fue producto de una alteración genética. Esto tiene que ver con el alma y los genes. El Rupert Sheldrake, un biólogo, estableció una teoría que llama la teoría de los campos mórficos. Esa teoría tiene, espero que en algún momento logren comprobarla bien, porque guarda mucho, mm, guarda mucho entendimiento de cómo funciona la evolución realmente. Esto tiene que ver con, es similar a nuestra tecnología, a la informática, el tema de los drivers, el tema de estos archivos que solamente guardan el, bueno, en español es controlador, son instrucciones, básicamente. Los genes también son instrucciones, pero en el campo mórfico humano, que sería toda la información que, que nos compete como especie individual, allí están, se podría decir que es como el cuarto de las armaduras de Iron Man. Están todas las posibilidades ya en en la supersimetría, ya están todas las formas posibles del humano, dependiendo del clima y todas las posibles posibilidades. Entonces, al ir, cuando una especie se va desarrollando, lo que hace es ir desbloqueando lo que ya estaba, si es que lo necesita. Entonces, cuando nos dieron una alma más grande, contamos con una mayor cantidad de herramientas y pudimos ir desbloqueando cosas en nuestro cuerpo físico para ir activándolas. Y estos primeros humanos oficialmente serían la raza consciente autóctona del planeta, y por eso los dracos no pudieron venir a conquistar. Los dracos se van. Algo simpático es que fue en estos tiempos, que estaríamos hablando por ahí por el quizás hace unos 320.000 años más o menos,
320.000, 600 millones. Pasó mucho tiempo hasta llegar aquí. Aquí ya estamos dentro del millón de años. Acá estamos en los 600 millones de años. ¿Ya? Ojo con eso. El detalle es que en este tiempo fue cuando se construyó lo que llamamos la esfinge, que no es una esfinge, sino que era un león gigante. Básicamente algo así como una marca que dice los felinos estuvieron aquí. Básicamente para decir que es un planeta que está protegido por los felinos. Eh, porque esa ubicación, la esfinge o el león gigante, está muy cerca del chakra corazón del planeta, que sería un cuarzo rosa gigantesco. De hecho, está debajo de la pirámide de Keops. Esa es la razón de por qué las tres pirámides se construyeron en ese lugar. La pirámide de Keops es, podría decir que es el pilar masculino de la red de conciencia humana. Y por el otro lado del planeta hay una isla que se llama la Isla Corazón, que es muy simpática porque es como si fuera el cráter de un volcán y dentro hay otro pequeño espacio de tierra. Ese pequeño espacio de tierra tiene forma de corazón. Es una isla muy hermosa que extrañamente, como si existieran las casualidades, esta isla actualmente pertenece a Brad Pitt y Angelina Jolie. Ellos compraron la isla. Curioso, muy curioso. Bueno, continuamos con esto que supuestamente era un resumen. Eh, de allí saltaríamos más o menos al 2000, no, miento, 3.320.000 años atrás, más o menos hace unos 250.000 años, calculo yo, llegaron los pleiadianos con Chiamasa y fundaron Hiperbórea. Y eso sería en esta zona, la zona de la India, y, y el territorio de los Nefelín se extendió por toda esta zona. Y por eso, que básicamente, bueno, no es todo hasta allá, sino que podríamos hablar quizás de las pirámides de Bosnia. Hasta por ahí era el territorio de los Nefelín para este lado. Más adelante llegó un momento en que llegaron para este lado, pero eso sucede después. Eh, hace, bueno, los hiperbóreos estuvieron un rato bien, se suman a la rebelión de Lucifer, comienzan a procrear con los humanos, nacen gigantes y humanos con habilidades. Eh, Hubo una gran hambruna debido a que los gigantes se comieron todo y después comenzaron a comerse la gente. Eh, en ese momento sucedió algo simpático, que es que los Eramis, que serían uno de los de acá, que son de los que se quedaron, los taolianos están cuidando la entrada sur del toroide del planeta. Los reticulum serían los que entendemos como grises, pero en este caso serían de la clase que llaman infantes, los más bajitos, que son, y podríamos decir que son los menos malos. Los ayaplianos, que somos nosotros mismos del futuro, y bueno, los taolianos están allá, y los eremis son los eremis son los que dirigen Agartha, son los que dirigen la civilización que hay en la Tierra interna. Agartha es física, es una ciudad como nosotros, igual, de aquí, de la 3D. El Chambala es un reino del bajo astral. No es lo mismo Agartha que Chambala. El Chambala está debajo del Tíbet y es uno de los tres templos de Satanás. El otro templo está debajo del Parlamento de Inglaterra, que no se explica el por qué Guy Fawley quería destruir ese lugar. Y el otro lugar estaría en la India, que sería en el templo donde está la puerta del infierno. Ese sería el tercer templo de Satanás. Y hay un cuarto lugar que sería
en esta zona de acá, en el Atlántico, que llaman el reino submarino, que está dedicado a la adoración a Lilith. Eh, Nótese este detalle, Chambala, en el Tíbet, eh, la India, Inglaterra. Elena Petronila Blavatsky se formó en el Tíbet, en Inglaterra y en la India, justamente en los tres lugares donde están los templos de Satanás. Vaya, vaya. Bueno, continuamos. 2300 años, hace 230.000 años atrás, llegan los Anunnakis buscando oro a nuestro planeta porque su planeta se estaba enfriando, porque perdieron la atmósfera al cambiarle la órbita. Se instalan al sur de África, pero está el detalle de que en esos tiempos el eje del planeta era otro y esta zona de hecho era el ecuador del planeta. Y claro, el polo sur no era el polo sur y no estaba congelado y ahí estaba la base de los taolianos. De hecho se ha sabido un poco de que han hecho excavaciones en la Antártica y han encontrado restos de alguna civilización avanzada y sería eso, es lo que llaman el reino de Mu. Lemuria y Mu no son lo mismo, Mu era la capital de la gente que vino al proyecto Tera. Eh, Espero en algún momento hacer el comparativo entre la versión que les estoy entregando yo y lo que manejan las hermandades secretas. Eh, Tiene que ver con esto que les mencionaba de que antes había tierra en otros lugares y había agua en otros lugares. En este caso, Madagascar estaba unido a África y esto seguía con un pequeño puentecito para allá de tierra. Y esta era más o menos la zona que dominaron los Anunnakis en un principio. Algo simpático de esta zona de África son las leyendas que poseen. Son muy descriptivos respecto a los seres reptiloides que llegaron. Eh, Algo simpático también de esta zona es que de aquí viene la palabra mandinga, que acá en Latinoamérica lo usamos como un nombre del diablo. Si tú fueras a África, a esta zona, y le preguntaras a un africano si te puede, o le pidieras, oye, ¿me puedes dibujar al mandinga? El mandín, el africano haría esto. Te diría, el mandinga es un ser cabezón de ojos negros que te rapta por la noche. Y por eso ellos tienen, ellos eh, tienen esta costumbre de no moverse de noche por esta zona. Eh, de allí, eh, bien, tenemos Hiperbórea, lo de acá, primera humanidad, ya. Cuando, cuando comienza a suceder esta tontera de que los pleiadianos empiezan a tener hijos con los humanos y por causa del luferanismo nos tiran a una cuarentena y técnicamente hablando es como que nos hubieran sacado del tiempo real y nos dejaran en una línea solo a nosotros, que de hecho regresamos al tiempo normal hace como 10 años atrás, que fue lo que produjo el efecto Mandela cuando la información se sobreescribió. Eh, Quedó en Venus, la gente de Venus ya alcanzó la sexta conciencia, ellos ya están en la quinta hace rato, y cuando una, cuando una civilización humana alcanza la sexta conciencia, es tradición que su cuarto luego los vuelva a visitar. Pero ya no vendría como el Dios superior, sino que vendría como un hermano. Ese es una de las cosas lindas que tiene el plan divino. A eso se refiere la segunda venida del Cristo. Eso le va a tocar a la sexta humanidad, para nosotros todavía no va. A nosotros ahora nos toca el quinto logos, que sería Saint Germain, el inspirador.
Eh, el que fue cuarto logos de Venus, Sanat Kumara, de la familia de los amorosos Kumara, eh, quedó atrapado en el sistema solar por esto de la cuarentena cuando estaba visitando Venus. Así que se dio una vueltita por la Tierra, vio lo que estaba haciendo Shamasa acá, Elo, Jehová actualmente, y decide fundar una segunda humanidad limpia de la sangre pleiadiana. Y para eso le pidió ayuda a la gente de Sirio, que sería en este caso Sirio A, que sería de las tres Marías, la de la más, la que está más a la izquierda. La gente de Sirio nosotros la podríamos entender como gente cetácea, tienen relación a las ballenas, a los delfines. Son considerados algo así como los poetas de, de la galaxia. Los delfines son algo así como los mismos de la galaxia, son los payasitos. Eh, Somos muy mal mirados afuera por lo que le hacemos a los delfines. Eh, Sanat Kumara le pidió ayuda a la gente de Sirio, a los tiranos, que es de donde viene nuestro concepto de sirena, si les podían, si le podían convidar de su genética desde la parte femenina, ya que nuestro Sol gira junto a Sirio A y compartimos genética con la gente de Sirio A. Eh, pero está el detalle de que Sanat Kumara no era buen genetista, así que Sanat Kumara va a donde los Anunnakis y le pide ayuda a Enki, y Enki le consulta a los Dracos si puede hacer lo que le están pidiendo, y los Dracos le dicen, hácela, pero desconéctale genética a esta segunda humanidad para nuestros planes futuros. Y además, Enki también pidió que le permitieran fabricarse un esclavo, un minero, ya que los grises ya estaban reclamando de que ellos son científicos, que no deberían estar en las minas. Así nacieron los arios, o sea, por lo menos nuestros arios. Eh, la raza que surgió no se podría entender como yo le llamo el mono rojo de agua, porque se usó al humano, a la raza roja, mezclada con la gente de Sirio, y surgieron lo que entendemos como sirenas. Y cuando evolucionaron y tuvieron piernas, Sanat Kumara los tomó y los puso en Lemuria, Isla de Pascua y Angaroa, en realidad, y el archipiélago de Juan Fernández eran parte de Lemuria. La razón de por qué hay marsupiales en Chile es porque antes los animales podían viajar de aquí para allá. No era tan largo el nado. Cuando llega el cambio de eje, que no sabría determinarle la fecha, realmente, sucedieron muchas cosas al mismo tiempo. Una es que Lemuria se hundió y la gente de Lemuria migró a América y comenzaron y siguieron subiendo por América. Y entre más caminaron, menos cambiaron, y por eso los pieles rojas están en esta zona de arriba en Estados Unidos. A medida que se fueron asentando los lemurianos, comenzaron a adaptarse al clima de la zona en donde se quedaron. Y los que más tiempo viajaron permanecieron más tiempo siendo como eran en un principio. Esa es principalmente la razón de por qué la beta espiritual que comparten los pueblos originarios de América es tan similar. Todos comparten este concepto de que Dios es un gran espíritu y que todos somos espíritus dentro de ese espíritu. Para este lado pasó que Madagascar se volvió una isla, esto quedó tapado por el agua y los Anunnakis llegan y se instalan aquí, en el Medio Oriente, porque necesitaban oro y porque necesitaban material radioactivo. Algo interesante es que hay un Oak Part, que es un martillo que se encontró dentro de una piedra.
que sería, y lo encontraron en esta zona de aquí. Algo simpático de eso es que hubo una información que estuvo dando vueltas hace años y que después desapareció, que decía que en esta misma zona habían encontrado unas cúpulas, tenían unos sacaditos y traían unas espirales que unían los sacaditos y por dentro se notaba que le habían prendido fuego al hacer el carbono 14 al fuego, o sea, al material que se había quemado, llegaron a una fecha que era por este rango de aquí, 230.000 años, 210.000. Empezaron a analizar el material que había en los sacaditos y descubrieron que eran metales. Esto era un sistema de metalurgia muy antiguo, en donde echaban el metal arriba, lo prendían y por el peso de los metales se iban desfasando y se iban separando. Algo curioso es que si bien habían pocillitos donde había oro, plata y otros metales, lo curioso es que era el nivel de pureza muchas veces era el mismo que el nuestro o superior, hace 210.000 años atrás. Enough. Eh, los Anunnakis, al instalarse acá, dividieron el territorio Nefelim y sucedió esto que cuenta el Mahabharata, en que la gente de aquí empezó a adorar a los Anunnaki y la gente de acá seguía adorando a los Nefelim y eran familias, eran la misma gente y comenzaron a haber peleas y sería lo que cuenta el Bhagavad Gita, en que el poema este que Krishna, el último Nefelim patriarca que hubo, el azulito Krishna, eh, que le narra este poema a Arjuna, porque Arjuna era popular y si él se sumaba al bando de Krishna, más gente se iba a sumar a la guerra y podían ganar. Porque él es la suprema personalidad de Dios. Según el hinduismo, necesitó rogarle a un triste mortal que lo ayudara en su lucha si es la suprema personalidad de Dios y podría haber hecho lo que quisiera. ¿Por qué los hinduistas no se preguntan estos detalles? Bueno, son cosas del fanatismo. Eh, Enki, no, Enlil termina la guerra esta con bombas atómicas, lanza una bomba a la ciudad principal de Krishna. Enki se lava las manos y se va hacia arriba y se comienza a ayudar a la raza amarilla, a los asiáticos, se vuelve el emperador amarillo. Eh, Tiempo antes de la guerra esta, los Nefelim quisieron deshacerse de los que ellos consideraban indeseables y en una bola muy parecida a subir a los criminales, a las carabelas para que se murieran buscando en la misión de Cristóbal Colón, pescaron a los que ellos no querían y los mandaron a conquistar América, al mando del general que más mal les caía, que era Caín. Que al llegar acá, por la tradición de aquí que tenían de nombrar primero el apellido y creían que In era el apellido, comenzaron a llamarle el Inca. Eh, ya me enredé un poco, ya pasan muchas cosas al mismo tiempo. Eh, Otra cosa que pasa en estos mismos tiempos es que cuando se hunde Lemuria, Sanat Kumara tomó a los más aptos y los transportó a una isla que estaba en este sector, que sería Atlántida, y plasmaron el árbol de la vida sobre la isla y cada nodo trajo gente y quedaron estos dos nodos pelados, quedaron estos dos nodos vacíos. Uno lo ocuparon los marcianos y el otro grupo, un grupo álmico muy ambicioso que se esconde entre los hebreos actualmente, los judíos. Eh, la bomba
de Enlil cambió el clima y la radiación se fue para acá, afectó el territorio de los Anunnakis, deciden irse, pero no quisieron dejarle esta zona del mundo que estaba limpia a los Nefelín que no participaron de la guerra, así que dejaron caer la luna en el Yucatán y la ola le pegó a Atlántida. Eh, Algo simpático sobre el tema de la caída de la luna es que realmente de aquí viene el mito de Lilith. Es- en la realidad es que están llamando a la Tierra a Adán y están llamándola a la primera luna Lilith. Y están diciendo que Lilith causó caos porque quería estar encima de Adán. A eso la historia original era que la primera luna cayó y cayó sobre la Tierra y que después hubo una segunda luna que la trajeron básicamente para que pudiéramos tener un clima, para que hubieran mareas y el clima se mueva, para que haya viento. Eh, ¿Dónde estamos? Ta, 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 ta. Bien, los Anunnaki se van. eh, los Atlantes, ya, aquí comienza el asunto del desastre de Atlántida. Eh, este hecho del tsunami que le pegó a Atlántida le afectó mucho a los marcianos y de los poquitos que eran, quedaron muchos menos y dijeron, ya esto no nos puede volver a pasar, tenemos que ser dueños de nuestro destino, bla, bla, bla. Y se les ocurre hacer un segundo mercado artificial y construyen lo que entendemos como la Torre de Babel, que en realidad es una pirámide escalonada. Que hay imágenes de eso, está en el Triángulo de las Bermudas, que sería aquí, que es el lugar donde estaban los marcianos, donde construyeron la pirámide. Se destabilizó en algún momento, se rasgó la red crística humana, perdimos el contacto que tenía nuestro ADN físico con el campo mórfico y ya no pudimos obtener esa información que ya habíamos desbloqueado, así que pasamos a tener el cuerpo básico que teníamos en un principio y ese sería lo que llamamos el neandertal. Eh, para ubicarnos en el tiempo, podríamos irnos hacia 25.000 años atrás, que fue cuando volvió a cambiar el eje y se hundió y se hundió Atlántida. Cuando se hunde Atlántida, estas comunidades que estaban formadas aquí migraron al Medio Oriente, migraron a toda esta zona. Los, los marcianos y esta esencia hebrea, este grupo álmico, se unieron como una sola sociedad y se identificaron con el Fénix y se llamaron a sí mismos fenicios y dada la tecnología que manejaban y los conocimientos que tenían rápidamente se adueñaron del comercio marítimo en el Mediterráneo. Cuando, cuando los persas les quitan el control del Mediterráneo, los fenicios quedan sin hogar, pero como eran comerciantes, llaman el poder y todo eso, siguieron comerciando y así comenzaron a migrar en capital y capital de la zona, llegaban, daban crédito, después llegaban a cobrar, los dejaban a todos en la miseria y los terminaban expulsando, y cosa que sigue sucediendo hasta hoy en día. Eh, Así pasaron por Babilonia, así llegaron a Egipto, y cuando son expulsados de Egipto, aprovechando que el rey Hammurabi había muerto hace poco y que fue el último rey persa y el imperio persa se estaba fragmentando, llegan y aparecen y se presentan a sí mismos como el pueblo de Israel, donde Israel sería la sangre de Isis, sería la sangre reptil,
la sangre de Ra, que sería la sangre solar, la que nació aquí desde la Tierra, y la sangre de Elo, que sería la sangre de Nefelín, que lograron ir recolectando cuando se pegaron esta pasada por acá, por la India, y fueron por ciudad y por ciudad, eh, porque lo primero que hacen, aparte de dar crédito y llegar así en la máxima de las buenas ondas, es comenzar a buscar matrimonios arreglados con la nobleza. Y la técnica, claro, es dar hijas. ¿Por qué das a las hijas? Porque las hijas tendrán hijos y las hijas criarán a esos hijos con mente de mercader. Y así aseguras que uno, con sangre tuya y mentalidad tuya, esté sentado en el trono. Y así, así los fenicios, hay un detalle interesante, que los marcianos y esta raza y este grupo álmico que venía de afuera, como no eran autóctonos del planeta, el desastre de Atlántica no los afectó tanto como a nosotros, como a los que sí éramos 100% de acá. Y eso les dio la oportunidad de ponerse encima de los demás por cosa de conocimiento. Eh, ya más o menos estamos llegando como a la historia conocida. Voy a retroceder un poquito al tiempo del desastre de Atlántida. Cuando sucedió esto, llegaron gentes de otros lugares a ayudar, se construyeron templos y en la red, en los nodos de la red, en los pilares, para hacer una cosa como que están saliendo los pilares y cuando están arriba comienzan a unirse y se va armando la red gracias a que existen los pilares. Eh, ¿Qué más podría añadir? Mm, los varios. Hubo un momento en que Enki comete el error de decirle a una mujer que ellos no eran dioses, sino que eran simplemente una raza que venía de otro lado. Y ese de chisme llegó a las minas y los arios se organizaron y escaparon y huyeron hacia Hiperbórea. Los hiperbóreos los recibieron porque traían mucho conocimiento logístico de lo que pasaba acá con los reptiles. Les dejaron fundar Tule, la primera ciudad aria según el mito. Cuando pierden los Nefelín, eh, deciden huir hacia Nepal, hacia el Tíbet, hacia donde estaba la Kundalini del planeta, y en el camino hubo un grupo de arios que se separaron y siguieron más allá a tierras frías, que serían los que formaron Tartaria. Los tartarios tuvieron esta particularidad de que por tener sangre reptil, por tener genética de ellos, tampoco se vieron tan afectados por la pérdida del campo mórfico humano. Y tenían esta gracia de que fueron criados por los Anunnakis, así que sabían mucho de magia negra. Cuando llegaron acá con los hiperbóreos, recibieron otro tipo de magia negra que estaban practicando los Nefelim para no perder contacto porque empezaron a caer al bajo astral, empezaron a morir los ángeles y los hijos de los ángeles. Cuando llegan aquí se dan cuenta de que los dos bandos eran nocivos y deciden buscar aliados con básicamente con quién vamos a trabajar nosotros. Al investigar se dan cuenta de que están los elementales de la naturaleza y que ya había pasado tiempo y que había muchos que ya eran autóctonos, que habían nacido aquí, que no habían sido creados como hijos inmateriales de los vigilantes.
si bien había muchos elementales que también se sumaron al movimiento de los Nefelim con el luferanismo, como podría ser Pan, que aún es adorado hasta hoy en día, el rey de los faunos, el hombre verde, que también llaman Pax, eh, comenzaron a desarrollar una magia elementarista, una magia que usaba la voluntad y la voluntad de la naturaleza en sincronía con el ser. Y de allí comenzó a surgir lo que entendemos como la magia celta, la magia de los druidas. Otra cosa simpática de los tartarios es que a pesar de todo el tiempo que pasó, ellos siempre fueron conscientes de que los reptiles eran malos. Siempre lo supieron y siempre lucharon por evitar que los reptiles entraran a su territorio. De allí viene la leyenda de Jorge y el dragón. Eso es una escena arquetípica de los tartarios luchando contra los reptiles. Eventualmente evolucionó y ahora se habla del arcángel Miguel venciendo al diablo. Eh, Son mutaciones que va sufriendo el conocimiento. Eh, Tartaria existió por mucho tiempo. De hecho, algo curioso es que Tartaria dominó toda esta zona eventualmente. Todo lo que fue el territorio nefelín y lo que fue el territorio anunnaki. Hasta el límite podríamos decir que fue Egipto. Siempre el límite es como Egipto, cruzar este pedazo de mar aquí, siempre ha complicado las conquistas. Eh, Se podría decir que Tartaria llegó algo así como a un nivel tecnológico similar al que nosotros tuvimos en los años 20, pero hace unos, fácil, unos 20.000 años atrás. Eh, Tenían electricidad, usaban electricidad fría, de hecho, transmitían la electricidad como quería Tesla, usaban corriente alterna, también manejaban mucha magia, tenían aparatos que potenciaban la voluntad. El, Se podría decir que los tartarios tenían una ola bien del sendero medio, pero igual entendían que hay que ensuciarse las manos de repente. Entonces ellos tenían la águila como símbolo y el león, y al juntarlos surge el símbolo del grifo. La bandera de Tartaria era un grifo dorado contra un fondo celeste. El celeste representando la comunicación, diciendo, nosotros estamos dispuestos a conversar y a hacer tratados y a estar en paz. Y el grifo dorado decía, pero somos sabios también y si te ponís hueón, te vamos a pegar el zarpazo. Algún detalle simpático es que la arquitectura tartaria se caracterizaba por estas cositas así en los techos, en las torres, que las podemos ver en Rusia, que las podemos ver en la India, que las podemos ver en China. Hay una arquitectura compartida. Es como que hubiera un origen arquitectónico y luego cada cultura comenzó a mutar un poco la cosa, pero hay una base común, que es Tartaria. Grecia era parte del territorio tartario. Y básicamente por eso cuando nos hablan en el colegio nos enseñan, parten desde Grecia, nos hablan una miseria de Egipto, pero y centran todo el asunto en Grecia. Grecia tiene mucha influencia tartaria. Si comparamos a los dioses griegos con los dioses de Asgard, son prácticamente lo mismo, dioses arios. Odín y Zeus son muy parecidos. Tartaria, aquí entro a teoría nomás porque la información que tengo de forma directa es hasta que se van los que construyeron las pirámides. De allí para adelante todos son solo investigación y conclusiones. Eh, Hasta donde se sabe, Tartaria quedó hundida debajo de una luz de barro. ¿De dónde salió ese barro?
Es la pregunta, es la gran pregunta. ¿Y por qué sucedió de forma simultánea en gran parte de Tartaria? En Europa, Francia, España, Inglaterra, eh, debajo de las principales ciudades hay otra ciudad. Es algo muy similar a esto de a lo que pasa en Futurama con Nueva York y Nueva York que está debajo, porque pasó el tiempo y construyeron encima. Mi teoría personal es que en algún momento tuvimos una tecnología capaz de licuar la piedra. Y esa sería la razón de por qué las piedras de lugares como Tiahuanaco y otros lugares así encajan tan perfectamente, pero son asimétricas. Es como que las hubieran vertido y solidificado en el lugar y luego puesto la otra y la otra y la otra para ir formando la estructura. Ahora, imagina qué pasaría si usas esa tecnología en una cadena montañosa y haces que toda la montaña se derrita, cubriendo lo que tienen sus laderas. Eso sería una arma bastante peligrosa. Lo que, y para que nadie más pudiera usarla como arma, claro, hay que ocultar la tecnología de licuar la piedra. Y según yo, esa sería la razón de por qué no sabemos cómo se construyeron esas edificaciones, porque como lo usaron como arma, tuvieron que ocultar la tecnología. Tartaria, podríamos decir que existió hasta más o menos los tiempos de Alejandro Magno. Algo simpático aquí es que los zares rusos tendrían que ser la última línea genética de los jerarcas de Tartaria. Y ellos eran la familia Romanov. Y su nombre lleva Roma. Y Nov significa Nueva Roma. Romanov. Y tenemos a otro personaje que les mencioné recién, Carlo Magnov. ¿Qué pasa si fuera Carlo Magnov? ¿Qué pasaría si fuera Carlo Romanov? ¿Qué pasaría si Carlomagno realmente no hubiera sido un conquistador, sino que realmente estaba defendiendo su territorio? Se los dejo ahí. Eh, no se sabe bien hasta cuándo existió Tartaria, porque hay esta especie de conspiración que habla sobre que nos borraron de la historia como 1000 años, que se basa, que, no, que yo lo he visto esto, hay cuadros, eh, pinturas antiguas en donde aparece el año y ponte tú aparece una cosa así. J134, ponte tú. Y significaría año de Jesús 134. Pero si tú le rasparas un poquito o con el mismo desgaste, te quedarían 1000 en el año 1134. Entonces, hay un problema en que faltan documentos históricos que avalen que existieron los años más o menos como del año 900 hasta el año 1300, más o menos una cosa así, que es un periodo como de 500, 600 años, en donde no hay documentos que digan que esos años existieron. Y si haces este juego de que ves la J como uno, podrías comenzar a fabricar documentos para esos años. Y más o menos ahí estaríamos llegando al tiempo de Grecia. Un poquito más atrás, los egipcios tuvieron contacto con la gente que venía de Atlántida y todo eso, todos esos pueblos de allí. Por eso, originalmente en el Medio Oriente se manejaban los conceptos del divino masculino, el divino femenino y el hijo. Nosotros éramos el hijo, nosotros éramos la encarnación de la divinidad masculina y femenina hecha carne. Entonces, las culturas de esos tiempos manejaban la idea de que éramos co-creadores
de la creación, que nuestra función era ser eh, parte de la simbiosis del planeta y no y no los amos que le chupan la sangre al planeta. Eh, el tema de la exopolítica es bastante más cuático, pero esto quizás sería ya a grandes rasgos lo que pasó en el tema de la historia que no conocemos de nuestra propia historia. Más adelante, en otros capítulos, probablemente voy a tomar temas específicos. Uno de los temas que tiene que ver mucho con exopolítica sería el tema de Hitler. Hitler tuvo mucho que ver con esta ola y la historia de él y lo que hicieron y cómo lo manipularon y cómo le metieron, cómo lograron a través de él que lo hiperbóreo que tenía que ver con los pleiadianos pasara a tener directa relación con los reptiles, que todo el embole que le hicieron es un tema muy interesante. Lo voy a dejar hasta aquí, este capítulo, porque vamos a seguir ahondando en exopolítica más adelante. Gracias chicos por su tiempo, espero que esto les sirva. Úsenlo, compárenlo con las versiones que les están entregando, compárenlo con la versión de las hermandades secretas que dice que somos una secta humanidad, que habla de los antárticos, no, es otra palabra, que tienen un nombre para la primera humanidad, los polares. La primera humanidad, que según ellos son Mu, pero como les explico, realmente era la base de los que sembraron vida. Y, y bueno, piensen, discutan, comparen las versiones, rescaten lo que sobrevivió en las versiones. Eso chicos, gracias por su tiempo. Hasta la próxima.